en su bautismo. ¿Recuerdan ese momento? ¿Recuerdan la fecha exacta? Hay veces que recordamos solo el mes, la fecha exacta no la recordamos, pero quiero que piense en ello. ¿Qué personas estaban ahí? ¿Estaban sus familiares? ¿Estaban amigos? ¿Estaban personas de la iglesia? ¿Qué fue lo que usted sintió? ¿Qué fue lo que usted estaba pensando en ese entonces? ¿Qué fue lo que ocurrió? Recuerde su bautismo. Ahora, yo recuerdo mi bautismo. Fue en el 2008. Estaba recién graduado del colegio. Y pues fue en una piscina porque en ese entonces aquí la iglesia no tenía baptisterio. Fue un evento maravilloso, el cual recuerdo con mucho cariño y al cual últimamente he vuelto simplemente para dar gracias. Doy gracias porque en ese entonces no comprendía totalmente, plenamente, y todavía estoy en el trabajo de comprender qué fue lo que allí ocurrió. ¿Cuál fue la obra que el Dios Trino hizo en el momento que nos bautizamos? Esto nunca deja de asombrarnos y nunca podemos dejar de pensar acerca de nuestro bautismo. Así que piense en su bautismo, piense en ese momento. Sin duda alguna, el bautismo es un elemento central de nuestra vida cristiana. Junto con la cena del Señor, es un signo característico de nuestra fe. Porque en el bautismo y en la cena del Señor no solo escuchamos la palabra de Dios escrita como en una predicación o a través de nuestro estudio de las Escrituras, sino que podemos visualmente experimentar la obra de una manera sensorial, de una manera en comunidad. Podemos experimentar las realidades del amor de Dios, la obra de su Hijo Cristo, humanado Jesús, la palabra viva, y la continua permanencia del Espíritu Santo en nosotros. Ahí lo podemos ver, lo podemos experimentar. Por eso es que hoy vamos a hablar del bautismo. Vamos a preguntarnos, ¿qué es el bautismo? ¿Por qué es importante el bautismo? ¿Por qué es un signo central de nuestra fe? Ahora muchos dicen que el bautismo es el signo visible de una realidad invisible. Y la pregunta es, ¿cuál es esa realidad invisible? ¿Qué es lo que esa realidad nos está diciendo? ¿Por qué estamos llamados a ser bautizados? Y importante, ¿qué nos dice hoy? ¿Qué le dice hoy a usted el hecho de que haya sido bautizado? Y para aquellos que todavía no han sido bautizados, quizás es una oportunidad para que volvamos a pensar y usted considere en su intimidad con Dios, en su relación con Dios, si es el momento de ser bautizado. Es un tema bastante amplio y por supuesto que hay no solo muchas escrituras, sino muchas perspectivas que podemos entrar al momento de hablar del bautismo. Pero el día de hoy, en el sermón de hoy, quiero desarrollar una idea, que lo importante, si ustedes se van hoy con esa idea, entonces se ha cumplido la misión de este sermón. Y es que lo más importante que debemos comprender es que fuimos bautizados en el bautismo de Cristo. Y repasaré algunas de las consecuencias prácticas que esa realidad tiene en nuestra vida. Para eso entonces volvamos a las Escrituras. La escritura que leyó Alejandro fue Marcos capítulo 1 hasta el 11, del 1 al 11. Así que volvámosla a leer y vamos poco a poco pensando cuáles son las implicaciones que están ahí. Fíjense que vamos a comenzar con la narración del bautismo de Cristo. Para entender nuestro bautismo, empezamos con la narración del bautismo de Cristo. Versículo 1. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Sucedió como está escrito en el profeta Isaías. Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él cuando confesaban sus pecados. Él los bautizaba en el río Jordán.
La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. Ahora, hasta ahí, pensémoslo hasta ahí. La escritura a la que se hace referencia está en Malaquías 3:1, donde se muestra claramente que Juan es un mensajero, es el que va a preparar el camino, el que está anunciando a aquel que iba a venir. Y está predicando un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Pero quiero que se fijen que en el relato el énfasis no está en el arrepentimiento para perdón de pecados, sino en lo que sigue después. Miren lo que dice después entonces en el versículo 7. Dice, predicada de esta manera, después de mí viene uno más poderoso que yo. Ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Realmente lo que Juan estaba anunciando era aquel que iba a venir, aquel en el que el arrepentimiento iba a tener sentido. El arrepentimiento por sí mismo no es suficiente sin aquel que iba a venir, que era Cristo, aquel que ya no bautizaba en agua, sino que bautizaba con el Espíritu Santo. Era un bautismo espiritual. Entonces, ese es el énfasis de la narración, ese es el énfasis que se está haciendo en el versículo 7 y en el versículo 8, de una nueva realidad. Ahora, por supuesto, el arrepentimiento significa un cambio de mente, si traducimos la palabra tal como aparece en el Antiguo Testamento. Es un pensar después, como volver a pensar, es un cambio de mente. Y vuelvo y digo, ese arrepentimiento, ese cambio de mente solo es posible por aquel a quien Juan estaba señalando. Juan estaba anunciando a aquel que iba a venir, que era el Señor Jesucristo. Ahora, lo interesante, entonces ese es el primer punto, el énfasis está en aquel que viene. Ahora, lo interesante es que uno esperaría, y Juan estaba esperando esto, que entonces cuando llegara Cristo empezara a bautizar a las personas, porque era Él el que pues iba a traer este nuevo bautismo. Ahora, aquí en Marcos no se nos muestra que lo que nos muestran otros evangelios, que Juan se había sorprendido cuando Cristo llegó y le pidió que Él lo bautizara. Por ejemplo, en Mateo 3, en la narración que nos da Mateo, dice, cuando Juan ve que está Cristo y que Cristo pide ser bautizado, él le dice, yo necesito ser bautizado y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Entonces, sorprendente, Juan está anunciando a alguien que va a venir, que es el que trae el verdadero bautismo, el bautismo del Espíritu Santo, y cuando llega él, en vez de bautizar a la gente, pide un bautismo para él. ¿Por qué? Porque es necesario que el Señor Jesucristo se bautice. ¿Por qué es esto necesario? Porque Él dice, así conviene que cumplamos toda justicia. Él es el Cordero sin mancha. Cristo es totalmente hombre y totalmente Dios. Siendo humano, siendo plenamente humano, representó a toda la humanidad en su condición de humanidad, sin dejar de ser Dios. Cristo no se bautizó porque Él necesitara ser bautizado, sino porque iba a bautizar a toda la humanidad en su bautismo. Jesús, siendo plenamente humano y plenamente Dios, fue bautizado, y en su bautismo la humanidad, usted y yo, representados en Él, en su naturaleza, fue bautizada. En ese evento dramático del bautismo de Cristo, fue hecha partícipe. En ese momento, ustedes saben que, Cristo inició su ministerio a partir de su bautismo. Es en su bautismo que comienza su ministerio. Y al bautizarse en el nombre de la humanidad, está haciendo partícipe a la humanidad en lo que ese ministerio va a traer, que es el ministerio que lo llevará a la crucifixión, que lo llevará a su resurrección y finalmente a su ascensión. Por eso es que el Señor Jesucristo se bautiza.
No porque tuviera pecados, no porque tuviera que arrepentirse, porque Él era el Cordero sin mancha. Él se bautiza por nosotros, para hacernos partícipes de su obra, que de ahí en adelante iba a iniciar. El bautismo de Cristo fue perfecto, plenamente perfecto, porque aunque representaba a la humanidad otra vez y estaba cargando con la naturaleza pecadora de los seres humanos, en Él no había mancha. Ahora leamos el versículo, a ver qué se me hizo. Estábamos en el versículo 9 y dice: en esos días llegó Jesús de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Ahora, lo importante de esto es que aquí se está revelando la Trinidad. Y la voz del Padre está diciendo y está manifestando una plena complacencia con su Hijo. Y el Espíritu Santo participa también en esto. Ahora, lo que quiero que veamos es que como Cristo está representando a toda la humanidad, Él es nuestro representante y está también sustituyendo en el momento en que después va a morir a toda la humanidad pecadora. Este pasaje tiene mucha potencia. ¿Por qué? Cristo, en tanto Dios, está representando a Dios ante la humanidad. Y en tanto humano, está representando a la humanidad ante Dios. Y en ese bautismo Dios ve lo que Cristo está haciendo y dice: en mi Hijo tengo complacencia. Así es que cuando Él dice que en Él haya complacencia, está diciendo esto también de una humanidad que está siendo renovada en Cristo, en la obra que Él llevará a cabo. Cristo, nosotros no tenemos ni derecho ni podemos decirle a Dios Padre. No podemos por nosotros mismos. Nosotros participamos en la calidad que Cristo tiene de Hijo y nos ha incluido a nosotros como Hijo. Y solo por eso, porque participamos en que Él es Hijo, que nosotros somos hijos. Y podemos decir Abba, podemos decir Padre. ¿Sí? Entonces, otra vez, aquí Cristo está levantándose de las aguas y la voz de Dios Padre dice: este es mi Hijo, en Él tengo complacencia. Solo en Él. Su obra es perfecta. Y como en Él tengo complacencia, la humanidad puede ser reconciliada con el Padre. Solo por Él podemos decir Abba, porque pertenecemos y comenzamos a participar de su calidad de Hijo. Ahora, volvamos a subrayar algo. Y es que en el bautismo está presente el Dios Trino. El Espíritu no obra a las espaldas de Cristo. El Padre no obra a las espaldas de Cristo, sino que su obra es perfecta, dinámica, conjunta, todo el tiempo. El Dios Trino está presente en el bautismo. Y esto es algo muy clave que a veces se nos escapa. Hay algunas iglesias que son unicitarios o unitarios y creen que Cristo, que solo hay un Dios y es Jesús, el Cristo, y que Dios Padre y el Espíritu Santo simplemente son formas de Cristo. Pero esto no es lo que nos dicen las Escrituras. Las Escrituras nos dicen que son tres, que es un Dios trino y que está ahí presente en el momento del bautismo. Este es un extremo, pensar que Cristo, entendido como Jesús, es el único que existe y que no existe Padre ni Espíritu Santo. Y también hay otro extremo. Está el extremo de pensar que lo que Cristo hizo, lo que Jesús hizo no es suficiente. ¿Sí? Entonces que ese bautismo no es suficiente. Que después se necesita un bautismo adicional, uno que sea realmente en el Espíritu. ¿Sí? Y hay algunas iglesias que piensan así. No vamos a entrar en los detalles. Pero lo que nos muestra aquí las Escrituras es que en el bautismo de Cristo está presente el Espíritu Santo. Y ya Juan nos estaba diciendo, Cristo es el que va a traer un bautismo ¿en qué? En el Espíritu. La obra de Cristo, el bautismo de Cristo es perfecto, es completo. No hay que adicionarle otro bautismo en el Espíritu.
Otro bautismo, porque hay algunos que dicen, es que si usted fue bautizado y después de ser bautizado no comenzó a hablar en lenguas, entonces es que le faltó el bautismo en el Espíritu. ¿Sí? Entonces, terrible, estamos adicionando cosas que las Escrituras aquí en este pasaje no están mostrando. El Espíritu no obra a las espaldas de Cristo. Están dinámicamente obrando, perfectamente obrando, en el momento en que Cristo es bautizado. Entonces, estas tendencias fallan en identificar que el bautismo de Cristo, en el bautismo está la Trinidad presente. De nuevo, no me canso de repetirlo, el bautismo de Cristo es perfecto, no necesita adiciones, no está incompleto. Por eso es que además cuando nosotros bautizamos según lo que nos dicen las Escrituras en Mateo 28:19, bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bautizamos en el nombre de la Trinidad, de un Dios que es trino. Aquí la conclusión más importante es, de lo que hemos visto, es que el bautismo, el fundamento del bautismo no está en nosotros como individuos. No está en el método usado como individuos. ¿Sí? Inmersión, derramamiento, aspersión. Ahora, nosotros como congregación utilizamos el método de inmersión porque bautismo significa ser sumergidos. ¿Sí? Pero hay casos de personas enfermas que no pueden ser sumergidas y entonces se utiliza otro método de bautismo. ¿Es eso lo importante? No es eso lo importante. Lo importante es que el fundamento del bautismo es Cristo y su bautismo. Eso es lo que es realmente importante. Es la realidad objetiva. Cuando la humanidad fue bautizada, Cristo fue bautizado por nosotros. Ahora vayamos a otra escritura. Vayamos a Romanos, acompáñenme a Romanos 6. Romanos 6, versículos 3 al 5. ¿Están ahí? Dice, Romanos capítulo 6, versículo 3, vamos a leer hasta el 5. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Ahora, lo que nos muestra esto es la implicación del bautismo de Cristo. Cuando nosotros somos bautizados, estamos participando en el bautismo que Cristo ya hizo objetivamente por la humanidad. Y aquí el énfasis entonces es participación en su obra. Es el real énfasis. Al bautizarnos, participamos de su bautismo y por tanto somos juntamente con Él sepultados. Y adicionalmente podemos decir que empezamos a andar una nueva vida. Y así como Él fue resucitado, tenemos la esperanza también en el futuro de ser resucitados con Él. Todas estas cosas, quiero que esto quede muy claro, todas estas cosas no podrían pasar si no fuera por el bautismo de Cristo. No es por nuestro bautismo, sino porque nuestro bautismo participa en el fundamento del bautismo de Cristo que podemos compartir estas cosas. Cristo murió por nosotros. Y lo que eso significa subjetivamente, individualmente, personalmente, para cada uno de nosotros, es que nuestro viejo hombre también murió allí. El bautismo representa nuestra unión con Cristo en su muerte, su sepultura y su resurrección. En el bautismo somos lavados, somos limpiados en Él y afirmamos, reconocemos nuestra dependencia. Reconocemos que nuestro futuro, nuestro pasado, nuestra vida dependen de Cristo. Eso es lo más fundamental. Cuando una persona decide bautizarse es porque ha creído, ha entendido que no es suficiente por él mismo, que no le basta a él mismo, que necesita la obra de Cristo y que quiere participar de la obra de Él. ¿Fue eso lo que usted pensó cuando decidió bautizarse? Seguramente, ¿sí? De decir, Dios, aquí estoy, te necesito,
Quiero bautizarme como símbolo, como un símbolo comunitario de que acepto esta realidad, donde tú ya nos has incluido. En el bautismo reconocemos que necesitamos de Él porque tenemos una tendencia hacia el pecado y que requerimos su purificación, que es otra de las razones por las que el bautismo es relacionada con el agua, tiene que ver con purificación, tiene que ver con limpieza, con un lavado. En el bautismo, adicionalmente, somos incorporados en el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12:13 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Hay alguna razón fundamental por la que nosotros no podemos bautizarnos a nosotros mismos? Porque el mismo hecho del bautismo es un hecho comunitario, es un evento comunitario. Ya habíamos hablado de esto en una ocasión pasada. La vida cristiana no es una vida cristiana individualista, donde el otro no tiene una cabida. Cuando nosotros expresamos nuestra fe por Cristo y decidimos bautizarnos, estamos ingresando a una comunidad, estamos ingresando a el cuerpo. Fíjense, nosotros como hermanos, no es que nos unamos por nosotros mismos, sino que como estamos permaneciendo y participando en la obra de Cristo, entonces ahí nos convertimos un solo cuerpo. Hacemos parte de un solo cuerpo por la obra del Señor Jesucristo. En el bautismo entonces también se reafirma la unidad de la iglesia. Se reafirma la unidad de nuestra fe, nuestra hermandad, porque toda la humanidad solo depende de lo que Cristo ha hecho. Entonces, cuando alguien se bautiza, cuando alguien decide libremente, voluntariamente, bautizarse, comienza a experimentar, comienza a conocer, comienza a vivir una vida en la unidad del cuerpo de Cristo. Y por eso es que pues el bautismo es una celebración. Nos alegramos, celebramos cuando una persona se bautiza, porque está siendo incorporado en el cuerpo de Cristo. El bautismo es una representación, de nuevo, comunitaria, visible y simbólica de una decisión personal por la obra de Cristo y una incorporación en su cuerpo. Ahora, es una celebración. Para que vayamos entendiendo cómo funciona la realidad objetiva de lo que Cristo ha hecho y nuestra decisión personal, la mejor forma de entenderlo es así. Nuestra decisión, su decisión en el momento de aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, de aceptar que necesita de Él, de declarar su dependencia, es solo posible porque Cristo decidió primero por la humanidad. Nuestra decisión subjetiva es posible gracias a su decisión objetiva. Ahora entendemos por qué el Señor Jesucristo, cuando inicia su ministerio, lo primero que hace es bautizarse. Porque está bautizando a la humanidad, está decidiendo por nosotros. Si fuera por nosotros mismos, no podemos tener acceso a lo que Cristo ha hecho. Y eso se llama gracia. Gracia se llama que Cristo primero decidió por usted. Y después, porque Cristo decidió por usted, usted puede decidir por Él, en su libertad, en su voluntad. Entonces, ahora hay otras implicaciones importantes respecto, si nosotros tenemos entonces en mente esta realidad de que el verdadero bautismo es el bautismo de Cristo y que nosotros al bautizarnos estamos haciendo parte de ese bautismo, entonces entendemos varias cosas. Y es que nuestro bautismo, primero que todo, no es perfecto. Su bautismo individual, local, histórico, no es perfecto. Por muchas razones. Vuelvan y piensen ustedes en el momento que se bautizaron. ¿Comprendían en ese entonces todo lo que ahora comprenden acerca de Dios? De pronto no.
estaban empezando una nueva vida. De pronto, esto es un poco cómico, pero pues de pronto en el momento del bautismo se le quedó un piececito por fuera o un dedo, y entonces no fue plenamente sumergido, y entonces pues necesita ser bautizado otra vez. De pronto pasó. Pues es que no es perfecto su bautismo. De pronto usted mira retrospectivamente su vida y dice: Dios mío, aún desde el momento que yo me bauticé todavía veo que tengo dificultades con mi naturaleza humana. Es decir, ya estoy encaminado, mi rostro está dirigido hacia Dios, pero ahí vamos, no es fácil. Entonces es que su bautismo no sirvió. Su bautismo no es perfecto, ¿sí? De pronto algunos de ustedes se bautizó en una iglesia, y entiéndase por iglesia una congregación, una denominación, donde después se dio cuenta que habían problemas teológicos, donde después se enteró que el pastor, que los líderes se vieron involucrados en escándalos. Entonces se tiene que volver a bautizar. ¿No vale ese bautismo? Su bautismo es imperfecto. Aquel pastor, no sé, aquel líder que lo bautizó, después de usted enterarse de esto, entonces dice: no, entonces si este tipo me bautizó, entonces terrible. ¿Lo bautizó ese pastor? Usted se está bautizando en el bautismo de Cristo. No es perfecto su bautismo. O quizás de nuevo alguno de ustedes pensará que el bautismo de Cristo no es suficiente y necesita otro bautismo en el Espíritu. O necesita, cada vez que se siente mal, cada 8 días le gustaría ser bautizado otra vez. ¿Sí? Porque dice: no, estoy terrible, vuelvo y me bautizo y vuelvo otra vez a la fe. ¿Es necesario? No. ¿Por qué no es necesario? Porque nuestro bautismo es imperfecto. Nuestro bautismo es perfecto porque participa en el bautismo de Cristo. Y es en ese bautismo en que tenemos nuestra esperanza. En el momento que usted se bautizó, Cristo y el Espíritu Santo, desde el momento que usted decidió personalmente eso, el Cristo y el Espíritu Santo empezó una obra con usted, a través de las Escrituras, a través del Espíritu Santo. Y es una obra, es una obra que toma tiempo, es un periodo de transición. Ahí empieza un periodo de maduración espiritual. El doctor Garrido siempre habla de que nosotros estamos entre tiempos. Estamos entre tiempos porque en el pasado Cristo nos hizo completos, su bautismo fue perfecto, pero estamos en un presente, y en ese presente estamos continuamente siendo completados en lo que Él ya completó. Y estamos esperando la segunda venida. Estamos esperando la segunda venida donde seremos plenamente glorificados y donde la naturaleza humana, la naturaleza del viejo Adán será de una vez y por todas en la historia derrotada. Ahora, de nuevo, objetivamente esa naturaleza ya murió en la obra de Cristo, pero a través de la historia sigue completándose en nosotros lo que ya está completo en Cristo, en su bautismo. Siempre que usted haya decidido libremente, voluntariamente ser bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no necesita bautizarse otra vez. Descanse en Dios. Descanse en que lo importante no es su bautismo, sino el bautismo de Él. Porque nuestro bautismo es siempre imperfecto. Y con el bautismo empezamos este símbolo de una nueva vida. Y esto me lleva a otro punto. Y es que si nuestro bautismo es imperfecto, tenemos problemas de comprensión o problemas variados. Eso significa que una unión objetiva y espiritual con la obra de Cristo, que no puedan comprender algunas personas, no significa que no puedan participar del bautismo. Me explico. Personas con discapacidades cognitivas, personas especiales, son personas que pueden ser bautizadas. ¿Por qué? Porque están participando en el bautismo perfecto de Cristo, ¿sí? Porque si fuera por comprensión, ni su bautismo ni mi bautismo vale, porque siempre estamos comprendiendo cosas nuevas acerca de la profundidad de lo que Cristo hizo en ese momento. Porque gracias a Él es que el Padre
abre los cielos y dice: en mi Hijo tengo complacencia, y por tanto en la humanidad también la puedo ver representada. Aquellas personas entonces con discapacidades especiales pueden ser bautizadas porque participan del bautismo de Cristo. Y la fe de sus familiares, la fe de sus padres, aquí es relevante, porque es por esa fe que podemos hacer partícipe a esa persona del bautismo. Ahora, nosotros pensamos que cuando se trata de los bebés, los bendecimos, y los padres los hacen, los crían, los ayudan a crecer en las escrituras. Y cuando llegue el momento en que sea niño, sea adulto, sea un joven, desee bautizarse porque ha entendido siquiera lo más mínimo, porque tiene capacidad cognitiva para hacerlo, entonces puede bautizarse. ¿El niño comprende todo? No, pero quizás comprende lo esencial. Lo más esencial es que comprende que su vida depende de Cristo, que no le basta a él mismo, y eso significa que puede ser bautizado y puede entrar en nuestra comunidad, puede hacer parte de lo que Cristo ya ha hecho. Así que vuelva a pensar en su bautismo, vuelva a pensar en ese momento, en las personas que estaban allí, y lo único que nos queda es decir: gracias, gracias Dios porque no entendía, gracias Dios porque no dependía de mí, gracias porque en ese hermoso momento tú me incluiste, porque fui un símbolo de que yo iba a ser parte de ese cuerpo. Tengo fe que desde ese instante, dígale a Dios, tengo fe que desde ese instante tú, Dios Trino, estás obrando en mí. ¿Lo creen? ¿Creen que Dios está obrando en ustedes? Porque las escrituras nos dicen que sí está obrando, ¿sí? Y que a veces, aunque siento que necesito un bautismo cada 8 días para sentirme mejor, descanso en que tu bautismo fue perfecto. Y para aquellas personas que no se han bautizado, de nuevo, este es quizás un momento adecuado para pensar en ser bautizado. ¿Ha aceptado usted al Señor Jesucristo como su Salvador? ¿Ha comprendido que necesita de Él? ¿Que su vida depende de Él? Si usted ha entendido eso, entonces puede ser bautizado. No necesita ser un doctor en teología para ser bautizado, porque nunca vamos a entender a Dios plenamente. Eso es imposible, es insondable lo que Dios es. Es plenamente profundo, eternamente profundo. Es más, las escrituras nos dicen que vamos a pasar toda la eternidad conociéndolo. Y esta es la eternidad, que te conozcan a ti. Es decir, la eternidad no nos alcanza para conocer al Señor Jesucristo y a Dios. Entonces, si usted no ha sido bautizado, quizás piénselo. Ore a Dios y diga, replantee su relación con el Señor Jesucristo, con Dios. Y si es así, puede ser bautizado. Si está esperando el momento perfecto, si está esperando que usted sea perfecto para bautizarse, no va a ocurrir, no va a llegar a ese momento. Porque el único que pudo ser bautizado siendo perfecto fue el Señor Jesucristo. De nuevo, Juan dice, este es, ¿quién? El Juan, ¿qué es lo que dice Juan? Este es el Cordero, este es el Cordero que quita el pecado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único que es Cordero es Cristo. Si usted se mira al espejo cada vez que va a decidir bautizarse, pues nunca se va a bautizar. ¿Ven? Así es sencillo, porque tenemos problemas, porque tenemos nuestras dificultades y porque su bautismo no será perfecto. Como decía Juan el Bautista, arrepiéntase, es decir, acepte que usted no puede solo, que necesita a Cristo, y venga a acérquese a Él. Confiéselo como su Salvador y deje que Él, a través del Espíritu Santo y las Escrituras, lo empiece a moldear. Y madurará, se será transformado y será incluido. Usted está incluido en el bautismo de Cristo. ¿Quiere participar? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, porque solo nos queda darte gracias, porque es por tu gracia, porque es por tu obra que nosotros podemos, en un signo de fe comunitario, bautizarnos. Porque podemos elegirte a ti solo porque tú elegiste a la humanidad primero. Porque es gracias a tu obra que podemos decir Abba, que podemos decir Padre.
Porque si no fuera por eso, no tenemos derecho, no tenemos acceso. Pero en tu bautismo, la humanidad fue bautizada. Dios, eso es inmenso, eso es precioso, y lo único que podemos decir es gracias. Lo único que nos queda es adorarte y volver a reconocer quizás a aquellos que se nos haya olvidado que sin ti no podemos, que no se trata de nosotros, que nuestra decisión solo tiene sentido en tu decisión, que nuestro bautismo solo tiene sentido en tu bautismo. Y danos paz para descansar en esa realidad. Que no nos dejemos meter mentiras de que tenemos que bautizarnos todo el tiempo, de que no fue suficiente nuestro bautismo, de que necesitamos 3 bautismos distintos. Así no es. Ayúdanos a que nuestros ojos estén en ti y en tu obra, no en nosotros mismos. Y te pedimos para todas las personas que ya fueron bautizadas, que tú nos recuerdes tu promesa de que estás obrando en nosotros, de que tu Espíritu está en nosotros y que tú a través de tu palabra escrita nos das conocimiento, nos ayudas a madurar, nos ayudas a cada vez ser conforme a tu naturaleza. Porque el viejo hombre ya está muerto, mas aún tú nos sigues perfeccionando en el presente, en lo que ya está completo en ti. Y ayúdanos a recordar eso. Tú dijiste, lo hemos dicho muchas veces, que tú comenzaste la obra y tú la vas a terminar, y descansamos en eso, porque tú ya la terminaste en Cristo. Y también ayúdanos a recordar nuestra esperanza como cristianos de tu segunda venida. Como se decía en la oración inicial, pedimos que venga tu reino. Pedimos que llegue ese momento en que tengamos plenitud de comprensión, plenitud de una nueva naturaleza en ti. Y por ahora, ayúdanos a descansar en que tu obra es perfecta, en que tu bautismo fue perfecto, y que participamos en él, participamos en tu cuerpo, en un solo cuerpo. Y para aquellas personas que no han sido bautizadas, sé tú moviendo el corazón de ellos, Dios. Sé tú mostrándoles tu inmenso amor, tu amor incondicional, tu obra salvífica, redentora, para que ellos ante tanto amor, ante tanta gracia, su única respuesta pueda ser: de rodillas te necesito. ¿Cómo se puede responder a tanto amor sino con un sí? Con un te necesito y deseo que mi vida sea transformada. Y ayúdanos también a nosotros como cristianos, así nos falte aprender a llevar entonces este evangelio hermoso, esta prédica, a proclamar tus verdades a los demás. Tú nos dices, vayan, hablen y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ayúdanos a comunicar que en ti ya estamos perfectos, que en ti somos incluidos. Todas estas cosas se las pedimos en tu nombre, Señor Jesucristo, medio del Espíritu Santo, al Padre. Amén.